Gracias a Dios. Aquí estamos nuevamente juntos para poder meditar la palabra, ¿verdad? Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Josué capítulo 7. Josué 7. Verso 20 y 21 nada más vamos a leer. Dice así. Dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, la cual codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Bueno, creo todos vimos el tema, ¿verdad? El pecado oculto. Ese pecado oculto nos separa de Dios, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Y yo quería introducir con esto, de que conocemos que hay pecados ocultos y también hay pecado que pues se dejan ver, ¿no? Que muchos lo vemos el pecado de la persona, ¿no? Pero también hay pecados ocultos. Y es peligroso el pecado oculto porque ese pecado solamente sabe la persona y Dios. Nadie más, solo la persona y Dios sabe ese pecado. Y el pecado visible es un poquito, ¿cómo le diremos? No es tan peligroso porque los líderes, los pastores pueden llamarnos la atención, ¿no? Esto no está bien, no es correcto, y pues ya mejoramos, ¿no? Mejoramos esa área. Pero cuando es oculto es un poco difícil, porque decimos, bueno, pues es que Dios me lo quitará algún día, es que Dios hará algún día misericordia y quitará esta área de mi vida que no está conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, nos ponemos muchos pero. Entonces, por eso es peligroso, porque podemos acomodarnos y pues no poner cartas en el asunto. Pero para comenzar nuestro tema, entonces, ahora quería recordar también, bueno, ahorita recordé también a David, ¿no? David dice en un salmo, en el Salmo 109, me parece, 119, sí, creo que 119, no, Salmo 9. Bueno, por ahí lo buscan, 19 o 9. Pero ese salmo habla de David, que dice que le pide a Dios que le perdone sus pecados ocultos. Sí, porque el hombre es tan pequeña su mente que no logra entender si está en pecado. Pero entonces quiere que Dios vea si hay ese pecado oculto y se lo quite. Que esa sea nuestra oración, ¿verdad? Bueno, oramos para poder entrar en nuestro tema. Bendito Dios glorioso, en esta hora te damos gracias por este momento que nos das, de poder estar en unidad con mis hermanos, dispuestos, Señor, para poder recibir tu palabra, pero también, Señor, para mejorar nuestro camino, para que cada día, Señor, podamos ser unas personas que te agraden, creyentes que te agraden, Señor. Padre eterno, rogamos tu bendición, bendice a cada uno de mis hermanos que estamos aquí, quita toda distracción, Señor, y que podamos estar en esa misma sintonía, de adorarte, glorificarte. Tanto los que estamos aquí como los que están en línea, Señor, también sean bendecidos con tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a capítulo 7, ahora sí. Capítulo 7 de Josué, es el pasaje que tocó meditar el día de ayer. Vamos a ir leyendo y vamos a ver unas comparaciones de lo que hizo Josué. Dice así, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema
y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Bueno, aquí nos va a ir relatando cuál fue el problema por el cual Dios, la ira de Jehová, estaba sobre el pueblo de Israel. En verso 2 dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Bueno, lo que nos está relatando aquí este libro de Josué, nos está diciendo que fueron derrotados, ¿verdad? Que fueron derrotados. Pero algo que vamos a ver es cómo actuó Josué. Vamos a ver en el capítulo 2, bueno, no lo vamos a ver porque eso ya lo sabemos. En el capítulo 2 vemos que Josué manda espías, es una historia muy conocida, ¿no? Manda espías a Jericó, para tomar a Jericó. Y bueno, ya vimos, ya lo meditamos, pero en el capítulo 2, verso 24, van a dar la información a aquellos espías. Y miren lo que dicen: y le dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. ¿Qué le dijeron a Josué? Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Eso dijeron los espías. Pero también vemos que Josué tenía una comunicación con Dios. Y lo vemos en el verso 8, capítulo 3, verso 8. Tú pues, le dice Dios a David, a Josué: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis pasado entrando hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Vemos aquí que había comunicación, ¿verdad? Dios le habla a Josué dándole las instrucciones cómo iban a pasar el río Jordán. ¿Quién iba a pasar primero? Todo lo estaba ordenando Dios. Pero Josué, ¿qué hace? Le dice lo que Dios le había dicho, se lo comunica al pueblo. Vemos una total diferencia a lo que hicieron en este pueblo de Ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que llegan llegan los espías que mandó para que fueran a checar la ciudad de Ahí, y entonces llegan y le dicen: ay, son muy pocos allá, entonces no canses al pueblo, no los fatigues, manda nada más unos 2,000 o 3,000. Y Josué escuchó la voz de estos espías. ¿Qué le faltó a Josué? Ir al Señor, ¿verdad? Y tener comunión con Él, escuchar cómo tenía que hacer esta otra ciudad. Pero ellos, como vieron que eran pocos, entonces confiaron en sus fuerzas y quisieron hacerlo, pues humanamente. En esto no necesitamos al Señor, ¿verdad? Lo necesitábamos allá en Jericó, pero aquí pues no hay necesidad. Es más, manda nada más 2,000 o 3,000, porque allá son pocos. Vemos a estos hombres, ¿verdad? Y a Josué no yendo a consultar a Jehová, y oyendo la voz de los hombres, ¿sí? Esa confianza que tenían en ellos mismos, ¿verdad? Pero más adelante nos dice que fueron derrotados, ¿verdad? Entonces fueron derrotados, y ahí es donde todo el corazón del pueblo desfallece. Fueron derrotados. Hermanos, algo que podemos notar aquí es de que cuando el pueblo es derrotado, se desanima, ¿verdad? Se sienten cansados, tristes, y no solamente el pueblo.
También el propio líder, que era Josué, dice en el 6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová. Escuché su oración de Josué. Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para que entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diere ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre, a tu grande nombre? Vemos a Josué con una oración de desánimo, ¿verdad? Y de reclamo, con una oración de temor. Aquel líder tenía temor y no era para no tener temor, sí, ¿verdad? Él le dolía, 36 fueron muertos, pero si hubiera, yo cuando estaba meditando este pasaje decía, pero si hubiera tenido una relación con Dios, o sea, consultar a Dios y decirle, ¿es bueno que vayamos o cómo vamos a ir? Si él hubiera hecho eso, la vida de esos 36 estuvieran vivos, ¿no? No hubieran muerto. Pero no lo hicieron. ¿Y ahora qué sucede? Por no consultar a Jehová, decae su semblante. Y ahora hay reclamo. ¿Por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? ¿No era mejor que muriéramos allá de aquel lado? ¿Y ahora nos traes aquí? Ahora sí, este pueblito tan pequeño nos derrotó, ahora van a venir todos y nos van a borrar del mapa. Está desanimado Josué. Bueno, pero creo que aquí nos revela la condición del hombre, ¿verdad? Así somos. Cuando estamos con el agua al cuello, no hacemos eso. Sí, muchas veces sí. Cuestionamos a Dios. ¿Por qué, Señor? Y tenían razón, sí, porque no sabían qué estaba pasando. No entendían lo que estaba pasando porque Dios ya les había dicho que tomaran los territorios. Ellos todavía no sabían lo que estaba pasando ahí. ¿Hasta que Jehová se los declara en el verso 10. Dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate, deja de quejarte. ¿Por qué estás así postrado? Y entonces le dice la razón por qué han perdido la batalla. Dice: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema de que está en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificados para mañana, porque Jehová, Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercáis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y las familias que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones.
Bueno, en estos versos podemos ver que Dios está dando la razón, el por qué han perdido la batalla, ¿sí? Y entonces algo que podemos notar aquí es que Dios, ¿qué está diciendo? Si ustedes no destruyen ese anatema que está en medio de ustedes, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Sí escucharon? Ya no voy a estar con ustedes. Creo, hermanos, que es el mayor peligro. Que Dios no esté con nosotros. Cuando dice, si no quitan el anatema de en medio de ustedes. ¿Quién lo tiene que quitar? El pueblo va a quitarlo. Pero ¿quién lo va a revelar? Dice que se junte todas las tribus por familia. Y Él es el que va a decir qué es el pecado. Mire, el 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar la casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. ¿Quién reveló quién estaba en pecado? Dios. Dios lo hizo, pero ¿quién tiene que poner cartas en el asunto? El pueblo. Dice, ustedes van a ir y los van a quemar. ¿Sí? Ustedes quemarán al anatema. Pero algo que podemos ver aquí es de que, bueno, si lo traemos a nuestra vida, podemos ver que Dios que hace, revela el pecado. Él muestra el pecado. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tomar cartas en el asunto, quitar ese pecado. Les decía al principio, David decía, si hay un pecado oculto, quítalo tú, ¿sí? Quítalo tú. Si hay algo oculto, tú quítalo, ¿sí? Entonces nosotros también, creo que Dios sí hay pecados ocultos que muchas veces no conocemos y no sabemos si es pecado. Sí, es verdad. Cuando vamos a la palabra, meditamos. Y cuando vamos y meditamos, el Señor nos muestra y nos dice, esto no es correcto, esto no está bien. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Obedecemos y vamos luchando con ese pecado, porque quizás cuesta, ¿verdad? Pero vamos quitando ese pecado. Entonces aquí vemos que el pecado, la persona tiene que tomar la iniciativa de quitar ese pecado. Pero ¿quién lo revela ese pecado? Dios lo está revelando. No olvidemos que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para quitar ese pecado. No estamos solos. Luego en el 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y da alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Mire, nuestros versos que acabamos de leer. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siglos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siglos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ella. Algo que vi en estos pasajes cuando estaba meditando es de que
Este hombre sí estaba consciente de todo lo que había tomado de lo anatema. ¿Sabe por qué? Porque se acuerda bien qué agarró, en qué forma lo fue guardando. Porque dice, todo está encima y el dinero está hasta abajo. O sea, le dice cómo está todo guardado, cómo lo guardó. Y esto me hacía recordar algo. Y creo que muchos lo hemos pasado porque algunos han comentado también, ¿no? Y me hacía recordar que cuando nosotros tenemos algo de valor, no vino la hermana hoy, pero una hermana se fue a Estados Unidos. Y cuando ella llegó allá, regresó de allá, me decía, desde que llegué, encontré trabajo. O sea, yo fui de visita, pero encontré trabajo. Y entonces yo estuve haciendo un ahorro y dice, y yo siempre tuve en mi corazón que esto es para ti. Me dijo y me lo entregó. Pasaron, creo, como unos 3 días y yo ese dinero creo que lo gasté en mi mente muchas veces y de muchas maneras. Pero meditando en la palabra, el Señor la primera vez me mostraba, no es para ti. Y yo decía, ¿cómo no? Si la hermana dijo que era para mí. Y así, ¿no? Entonces volví a meditar y otra vez el Señor ahí ya no me dijo, no es para ti, me dijo, es para fulán. Cuando yo llevé ese dinero a la hermana, ella se puso a llorar. Y ella me dijo, tiene mi esposo meses sin trabajo. Y tenemos deuda. Y yo creo que este dinero Dios me lo mandó, me dijo la hermana. Y le digo, pues sí, pero no es de parte mía, porque una hermana ya lo estaba juntando, ya le empecé a platicar. Y le digo, pero ese no me lo agradezcas a mí, agradeceselo al Señor, porque Él lo mandó. Entonces cuando estaba meditando este pasaje, me hizo recordar ese dinero, cómo yo lo gasté. ¿Por qué? Porque estaba en mi corazón ese dinero. Entonces lo gasté y otra vez lo gasté y otra vez lo gasté. Estaba este hombre igual, ¿verdad? Este hombre estaba igual. Lo dijo, ¿qué tanto de oro agarró? Ajá. Dijo cómo era el manto, ¿sí? Dice que el manto babilónico muy bueno. Y dice que el dinero lo había puesto hasta abajo, lo guardó y hasta abajo puso el dinero. O sea, tenía en mente cómo había ordenado para esconder todo lo que había tomado. Ahí podemos ver cómo el hombre codicia, ¿verdad? Y vemos también que primero vio aquello de valor y lo vio muy bueno. Y cuando lo ve, ¿qué hace? Lo codicia. Y después que lo codicia, lo toma. Así somos los humanos. Así hizo David, ¿sí se acuerdan? David dice que se sube a su azotea y desde allá ve a Betsabé y dice que la ve desnuda porque se estaba bañando. Entonces la Biblia dice que era muy hermosa. ¿Qué pasó entonces con David? La codició. ¿Por qué decimos que la codició? Porque manda a sus oficiales a investigar quién era ella. Y él sí sabe que era la esposa de Urías. Pero él, teniendo el poder, ¿qué hizo? La tomó. La vio, la codició y la tomó. Así es el pecado. Así entra el pecado, hermanos. También podemos recordar a Eliseo. Eliseo también llega Naamán, que tenía lepra, y dice que sana Naamán. Y entonces, ¿qué sucede? Dice que el Naamán, de agradecimiento, le quiere dar unos regalos, ¿no? Pero Eliseo le dice, no voy a tomar nada de tu mano. Eliseo había entendido que la obra de Dios no se vende. Entonces, él no tomó nada. Igualito como en nuestros tiempos, ¿verdad? La obra de Dios no se vende, él lo había entendido. Pero entonces, ¿qué hace su criado? Giezi.
Dice que cuando ve que le dan el regalo, él empieza en su mente a pensar, ¿cómo es que mi amo no pueda recibir estos regalos? No, pues yo voy a ir. Y entonces, ¿qué hace? Lo sigue. Y entonces le dice mentira a Naamán. Mi amo dice que sí lo necesita los regalos. Y se lo entrega, ¿no? Y dice que hasta regresa con 2 criados de Naamán. ¿Y qué hace él? Lo guarda, lo esconde. Pero esto no queda oculto. Eliseo le dice, ¿qué hiciste? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estabas? Y él dice, no, pues no fui a ningún lado. Y dice, por haber hecho eso, la lepra que tenía Naamán se te viene a ti. Y no solo a ti, sino a toda tu descendencia. Mire cómo es el pecado y cómo arrastra hasta nuestros seres queridos. Y ahorita, hoy en nuestros tiempos, yo he escuchado que nuestros jóvenes o adolescentes muchas veces dicen, ¿qué importa? Es mi vida. ¿Realmente es su vida, hermanos? ¿Verdad que no? Arrastra con toda la familia si llegan a hacer algo indebido. Con todos, hasta con hermanos más cercanos. ¿Sí? Sufren al ver que aquella persona hizo pecado y está sufriendo. Sufre toda la iglesia, hermanos. Sufren las familias. Entonces no es verdad que si yo hago mi pecado, solo yo lo voy a sufrir. No, sufren mis seres queridos también. Y aquí lo vemos, ¿no? Cómo Dios está con David. ¿Hubo consecuencia? Sí. ¿Qué culpa tenía el bebé o qué culpa tenía Betsabé de ver morir a su primogénito? Pero a veces como que tomamos como muy leve, ¿no? Es un pecado. Ya Dios lo quitará. Pero debemos de tomar conciencia, hermanos. Veamos también otra cosa que podemos ver. Que también Acán, él ya sabía que no debería de tomar las cosas del botín de allá de Jericó. Ya lo sabía. Miren el capítulo 6, verso 18. Dice Josué, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema ¿a quién? Al campamento de Israel y lo turbéis. ¿Sí sabía acá? Sí sabía. Pero les vuelvo a repetir, la codicia llega y no nos importa lo demás. Con que yo satisfaga lo que yo deseo, no me importa lo demás. Pero el resultado es que todos sufrieron. Y ahorita podemos decir, ¿qué culpa tenía todo Israel? ¿Qué culpa tenían aquellos 36 que murieran? Pero esto es la paga del pecado, ¿verdad? Que está sucediendo en estos pasajes. Así es como llega el pecado, hermanos. Así. Muy, pareciera que no hace daño, pero al final nos lleva a la destrucción. Bueno, seguimos leyendo. Dice en el 22 seguía. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Turbe
túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hoy en día. Vemos aquí, hermanos, que se lleva la muerte por aquel pecado, ¿verdad? Y lleva la muerte a toda la familia. ¿Y quién había pecado? Acán. Pero aquí vemos que toda la familia fueron quemados y apedreados. Entonces también podemos ver, si volvemos a recordar y trayéndolo a nuestra vida, estos pasajes, vamos a recordar lo que Pablo le dice a los de Efesios. Pablo le dice a los de Efesios que ellos están en los lugares celestiales, así comienza su carta. ¿Sí? Bendito Jehová que les hizo sentar en los lugares celestiales. Dice que ya estamos en esos lugares celestiales, así comienza, ¿no? Y bueno, desarrolla cómo es que Jesús, a través de Jesús, nosotros resucitamos juntamente con Él y estamos reinando con Él. Pero termina su carta de Pablo a los de Efesios, dice, miren, el 6:11. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Pablo, ¿qué está exhortando aquí? Que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que estemos firmes, hermanos. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Esto, hermano, es una guerra. ¿Sí? La vida del creyente es una guerra. Todos los días que se para, tiene que pelear. ¿Para qué? ¿Pelear contra quién? A veces externamente, pero a veces internamente. Tenemos que pelear, hermanos. Y por eso tenemos que vestirnos, dice, de la armadura. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que vivir una vida parecida a la de Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? En obediencia a su Padre. Nosotros tenemos que vivir esa vida. Y tenemos que vivir como Jesús se negaba. Entonces, cuando nosotros vivamos así, no vamos a vivir codiciando como estos hombres que acabamos de mencionar. La Biblia no nos esconde nada. Nos esconde la vida de estos varones para que nosotros no hagamos como ellos hicieron, hermanos. Es muy peligroso, hermanos, cuando ese pecado está oculto. ¿Sí? Porque sin darnos cuenta nos vamos acomodando a una forma de vida a tal grado que Dios se está alejando y ni cuenta nos estamos dando. Pero nosotros nos decimos ser cristianos. Yo concluyo con esto, hermano. Y esos pecados ocultos nos hieren y retrasan nuestro crecimiento espiritual. El pecado oculto aleja la presencia de Dios en nuestras vidas. El pecado trae consecuencia, hermanos. El pecado trae derrota espiritual. No nos damos ni cuenta, pero cuando venimos a ver, ya estamos todos caídos. Acá tuvo una buena sensación al tomar eso que le atrajo, ¿no? Eso que codició. Él tuvo una buena sensación. Tomar esas cosas prohibidas. Pero la pena del pecado pesa más que el placer obtenido. Puede ser que es un placer tener aquello que codiciamos. Puede ser que sea un placer. Y que solamente Dios y nosotros sabemos. Pero qué peligroso es que sin darnos cuenta Dios se vaya alejando. Y Él dijo claramente a Josué
Quita el anatema de en medio de ti para que yo pueda estar con ustedes y venzan la batalla. Si no, van a ir de derrota en derrota, trayéndolo a nuestra vida espiritual. Es así. Si no quitamos eso anatema, nos estancaremos y nos quedaremos ahí, pensando que Dios está ahí y Él no está. Hermanos, yo les dejo con esta reflexión y bueno, vamos a orar. Bendito Dios glorioso, en esta hora te damos gracias, Padre, porque nos revelas, Señor, tu palabra, porque eres bueno, Señor, y cada día nos estás enseñando. Gracias, Padre, porque esos pecados ocultos que quizás ni sabíamos que existían, ahí están, Padre, pero tú nos estás revelando que escudriñemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para que no caigamos, Señor, de tu gracia. Que nos vistamos, Señor, de tu gracia, de esa armadura, Padre, de tu palabra, Señor, para que cada día vayas limpiando nuestra mente y nuestro corazón y podamos caminar, Señor, revestido de ese nuevo hombre, Padre. Señor, ese viejo hombre pueda estar ya sepultado. Señor, mi Dios, ayúdanos, Padre, para que no haya pecados ocultos en nuestra vida. Y no haya, Señor, no vaya a pasar, Señor, que nuestra descendencia venga también, Señor, a ser destruido por causa de no tener ese testimonio vivo en nuestra vida que eres tú. Señor, nos ponemos en tus manos en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bendiciones, hermanos.